Hola clase, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a empezar a trabajar en el último tema, que sería el tema 6 sobre las identidades personales y públicas. Pues la lectura que vamos a hacer el jueves tiene que ver con el trabajo de inmigrante de Francisco Jiménez, que es un escritor muy famoso en los Estados Unidos y ha hecho muchos cuentos de literatura infanto-juvenil. Esta lectura es parte de un texto y habla de sus experiencias personales de trabajador inmigrante. Hoy es profesor catedrático de la Universidad de Santa Clara y también es el director del programa de estudios étnicos, pero ha trabajado como campesino. Eh, bueno, el plan de hoy entonces es trabajar con tres preguntas de esta página. Todavía no vamos a leer el texto, pero quería compartir con ustedes algo muy interesante de mi propia experiencia como inmigrante en los Estados Unidos, porque yo llegué aquí con una situación bastante diferente en comparación a la mayoría de los inmigrantes. Este fin de semana pasado, yo estaba limpiando y acabé de encontrar un sobre lleno de papeles de cuando yo llegué a los Estados Unidos. Cuando yo vine de una manera bien diferente. Yo vine a través del Institute of International Education. Incluso encontré la carta que yo recibí en Brasil que dice: I'm pleased to inform you that we have arranged a study program for you as described in the attached terms of appointment. Yo viví en Brasil, era estudiante de biología, pero gané una beca para estudiar biología en los Estados Unidos. Recibí 6 propuestas diferentes de diferentes escuelas. Incluso una que yo quería bastante, que era la Universidad de Hawái, Hawaiian Pacific University, para estudiar biología marina. Pero resulta que ni todas las universidades me dieron beca de estudios. Sin embargo, o me dieron beca de estudios, pero lo que pasa es que en esta época, pues, la tasa de cambio, de currency exchange, del dólar americano al real, que es la moneda de Brasil, era más o menos favorable. O sea, un dólar era igual que 0.85 centavos de real. Pero hoy la situación es muy difícil porque lo que ganaban mis padres no era mucho. Y hoy el dólar está carísimo por la situación del planeta, por la situación de Brasil y todo. Pero miren ustedes, encontré cosas como, por ejemplo, mis documentos. Ese es uno de los documentos que yo tuve que entregarles. Es un documento que yo no tengo ninguna pendencia militar, porque para salir de Brasil, y para conseguir un pasaporte, yo tengo que mostrarles un documento que no tengo ninguna pendencia militar. O sea, que yo no, que pues en Brasil cuando uno cumple 18 años, un varón, un hombre, ah, tiene que presentarse al servicio militar y ahí pues entonces deciden si sí o no, porque es obligatorio. Y bueno, encontré bastante cosas interesantes sobre, por ejemplo, todas las vacunas necesarias para venir a los Estados Unidos, que fueron varias: tétanos, measles, rubella, mumps, tuberculosis, polio y muchas otras enfermedades, ¿no? Y también cosas que vi, como por ejemplo, siempre me pedían cosas como
cuánto ganan los padres, cuáles son sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, si son dueños de casa propia, si alquilan, si tienen un carro. Me preguntaban incluso la licencia o la placa, the license plate del carro. Pues los americanos querían saber de todo, ¿no? Antes que yo viniera a los Estados Unidos. Entonces yo tuve mucha suerte porque yo no pagué para estudiar en los Estados Unidos. Incluso yo gané el pasaje de avión gratis. Entonces, no fue muy fácil el proceso. Obviamente yo era muy buen estudiante y trabajé bastante duro en los Estados Unidos porque yo tenía que trabajar como voluntario en 10 horas o 5 horas semanales, no me acuerdo, pero trabajaba voluntariado muchas horas, 5 horas semanales. Yo no podía trabajar fuera de la universidad. En esta época, el pago de la universidad era de $5.35. Entonces, yo como podía trabajar solo muy pocas horas, lo que yo gané era como, creo que $90 cada 2 semanas o $180 al mes ya. Y obviamente es muy difícil sobrevivir con $180 al mes. Pero yo vivía en la escuela y no gastaba con absolutamente nada. Pero fue difícil. Yo me acuerdo que el primer invierno, diciembre, mi primera Navidad en los Estados Unidos, había un dormitorio de la universidad donde dejaban los estudiantes internacionales, porque muchos de los estudiantes internacionales no podían pagar pasaje para regresar a su país de origen. Entonces, a algunos de ellos se les permitía quedar dentro de la universidad durante las vacaciones de invierno, porque durante las vacaciones de invierno ningún estudiante puede quedarse en la universidad, pero daban permiso a determinados estudiantes internacionales. Pues resulta que mi primer invierno en los Estados Unidos, ninguno de los estudiantes internacionales se quedó. Yo fui el único. O sea, en toda la universidad de East Stroudsburg University no había ni siquiera una persona. Nadie. En esta época también yo no tenía radio, no tenía televisor, no tenía teléfono celular. En esta época no había internet en el teléfono. Entonces fue un mes, ¿no? Porque los estudiantes de universidad tienen prácticamente un mes de vacaciones de diciembre. Pues un mes entonces que yo me quedé solo, sin nada que hacer, sin televisor, sin electrónicos, sin nada, completamente desconectado y sin personas también. Este fue el año más difícil, pero el año siguiente yo conocí a señor Teixeira, etcétera, y ya hice más amigos y fue un poco más fácil. Pero es difícil mudarse a otro país, ¿no? Para mí no fue muy difícil, excepto este primer diciembre. Pero no es nada en comparación a los trabajadores rurales que tienen que trabajar como desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana y luego ir a la escuela. Varios trabajadores que son niños. Entonces, hasta mismo nosotros todos, ¿no? De Hackettstown, a pesar que, bueno, varios vinieron de diferentes maneras, ¿no? A los Estados Unidos. La vida nuestra no es tan dura como la vida de varios trabajadores rurales en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Que son trabajadores que tienen que mudarse según la cosecha, ¿no? Entonces, si ahora están
cosechando maíz, están aquí. Y luego termina la temporada de maíz, tienen que trabajar en otro lugar y mudarse a Carolina del Sur, mudarse bueno, a otros lugares, ¿no? Pues, entonces contesten las preguntas y luego vamos a leer en la próxima clase expulsados. ¿Ok? Adiós.